Apreciados amigos, reciban una buena noche, una feliz noche. Los saludo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Es un placer para mí estar en este ejercicio, en esta transmisión especial de estos webinars a nombre de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, ACOPOL. Un agradecimiento especial a Viviana Arias, la presidenta de ACOPOL, a todos los integrantes de la Junta Directiva, un agradecimiento también a todo el equipo técnico que hizo posible este tema. Juanes, Sandra, gracias mil por facilitar técnicamente este ejercicio técnico que hacemos hoy desde acá, desde la ciudad de Bogotá, donde hablamos sobre un tema que es bien interesante y que yo confío en que podamos de una u otra manera lograr una conversación. Yo los invito para que a través de esta transmisión en Twitter, @Jaramillo Luján, o también a través de los diferentes canales de Facebook donde ustedes quieran enviarme sus preguntas, o a mi WhatsApp, lo pueden hacer con toda tranquilidad, preguntas, puntos de vista, opiniones, en fin, todo lo que ustedes consideren que sea de valor y que podamos de una u otra manera incorporar en esta transmisión especial. Quiero saludar a la gente que empieza a conectarse hasta ahora, que empieza a darnos el like, que empieza a incorporarse de una u otra manera a nuestra transmisión en estas modernas herramientas que nos permiten hoy saludar a Víctor Betancourt, al maestro José Penso en Barranquilla. Saludos, José. También a Jimmy Montes, querido amigo también de aquí de Bogotá y aliado estratégico, Adrián Rivera. En fin, empieza la gente a conectarse ya con este ejercicio que hacemos de especial manera para resolver una pregunta que muchos están haciendo. Hoy es 9 de abril, se cumplen los primeros 100 días de los gobiernos locales y regionales de Colombia, los primeros 100 días, y era tradicional, quizá hoy no lo fue tanto, por el Jueves Santo, porque es un festivo religioso en un país católico, por el tema del coronavirus, sobre todo digo yo porque hace parte de algo que hoy nos está trastornando y transformando enormemente, que confiamos en que nos cambie la vida en buena manera, que haya más equidad, que se transformen muchos malos hábitos, que haya mucha mejor ejercicio de la política, de lo público, de la vida cotidiana de la gente a partir de circunstancias como las que estamos viviendo hoy en materia global. Pues para nadie es un secreto lo que cualquiera podría decir que esto es alarmante. Sin embargo, hay que aclarar que al año en Estados Unidos mueren más o menos 3.700.000 personas. O sea que la tasa de mortalidad en un país como Estados Unidos puede alcanzar aproximadamente en un día las 8.000 víctimas. Hoy está alcanzando 2.000 víctimas, poco más que eso. Es muy lamentable, es muy triste lo que ocurre, sobre todo en estados como Nueva York, no solamente en la Gran Manzana, en Manhattan, sino en todo el estado, en New Jersey, por ejemplo, en el hospital, en varios hospitales, no mencionemos ninguno, en varios hospitales uno conoce de esta situación dramática y trágica. Y aquí la pregunta entonces que queremos hacernos, o que la cual es válida, es si en estas circunstancias amerita que los gobiernos comuniquen o no. ¿Amerita o no amerita que los gobiernos comuniquen o no? Y ahí vale la pena señalar una diferenciación que siempre la he considerado importante y que en varias tengo actualmente
en materia económica y que me dificultan en un momento determinado como empresario salir adelante. ¿Cómo obtengo yo seguridad en relación con mi empresa, con mi familia, con mi ingreso, con transformarme en la actividad productiva que yo decía? Entonces sí que es importante esa situación, es bastante importante que tengamos muy claro ese aspecto para que se pueda dar de una u otra manera una transformación efectiva de lo que estamos viendo hoy en el mundo y que no es otra cosa distinta que la transformación de muchos hábitos y una gran cantidad de situaciones en las que nosotros somos los primeros a tener muy claro qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos obtener en relación con estas circunstancias. Les hablaba ahorita acerca del tema de la marca del territorio y de lo que eso significa, ¿cierto? De la marca del territorio y de lo que eso significa, de la forma como esa marca, de una u otra manera, nos tiene que llevar a entender que la comunicación no puede ser solamente el gobernante, solamente mostrar al gobernante, solamente la cara del gobernador, del prefecto, del alcalde, sino que también hay un gobierno que está interviniendo, que es un equipo que transitoriamente ocupa el poder, pero también hay un territorio no entendido como el terreno, sino como entendido como esa dinámica particular donde se desenvuelven las realidades de los ciudadanos y donde nosotros tenemos que intervenir de una u otra manera para poder lograr que haya un cambio, para poder lograr que las circunstancias puedan transformarse para ese ciudadano que hoy nos demanda estos temas de una manera, digamos, urgente. Ahí no hay lugar a que podamos entenderlo de otra manera. Me gusta mucho esta imagen que les voy a presentar acá. Me gusta muchísimo esta imagen que les voy a presentar acá. Es una de esas imágenes que yo digo que es presidente de una u otra manera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de una u otra manera impacta la realidad con esta situación. Es una situación que nos preocupa, la de Ecuador, es una situación que nos ocupa también en México, lo que está ocurriendo actualmente y que de una u otra manera pues nos va a llevar. Yo los invito entonces para que se sigan conectando, para que nos sigan haciendo sus preguntas. Me dicen que se fue por un momento el audio. Bueno, vamos a continuar adelante. De todas maneras, vamos a tratar de continuar adelante para que no se nos irrumpa pues el audio y no haya dificultades de una u otra manera. Muchísimas gracias a todos y vamos a avanzar pues en algunas situaciones que es importante que podamos de una u otra manera señalar y mostrar en esta situación de estos primeros 100 días de los gobiernos en Colombia y que de una u otra manera lo que muestran es la necesidad importante de poder generar resolver la hipótesis. Hoy los gobiernos solo deben hablar de coronavirus-19, de cómo atenderlo. Estamos frente a una pandemia y es real que frente a esa pandemia las prioridades de comunicación de los gobiernos sean principalmente la situación a través de la cual se genera esa circunstancia. Entonces, ¿tienen los gobiernos que obsesionarse solamente por transmitir temas de la pandemia o pueden hacer un ejercicio distinto? Yo quiero compartir con ustedes 10 pistas y algunas claves para ese tema de los 100 días frente a esta hipótesis. Yo personalmente no pienso que hoy no haya que comunicar otros temas. ¿Qué pasa con la infraestructura en los municipios, en los departamentos, en las provincias, en las prefecturas? Se paraliza, se tiene que paralizar. Si se paraliza un sector como la infraestructura, como la vivienda, se paraliza un gran porcentaje de las posibilidades laborales. Y aunque podamos estar encerrados, resulta que trazar una carretera, hacer vivienda, no es solamente que las personas o los obreros de construcción edifiquen esa obra, sino que esto supone procesos de contratación, procesos de priorización en las tareas de gobierno y de comunicación pública que tienen que tener una mayor trascendencia. Entonces, definitivamente creo que hay aspectos que hoy son prioritarios. La salud es un aspecto prioritario, indudablemente. La salud es un aspecto prioritario.
La ciencia es un aspecto prioritario, lo sabemos. Todo lo que tiene que ver con la educación y la educación virtual es fundamental. Me parece que es fundamental, no sé, ustedes también díganme si les parece o no les parece, pero me parece también que los temas de derechos humanos son importantes, los temas de seguridad son importantes, los temas de erradicación de cultivos ilícitos son importantes, los temas de construir infraestructura física, puentes, carreteras, vías son importantes, los temas de turismo, aunque hoy esté paralizado y sea uno de esos sectores que más tiene o más siente ese agobio, esa dificultad por lo que está ocurriendo, pues yo creo que tampoco se pueden descuidar las políticas públicas. Es que eso es lo delicado de este asunto. Yo creo que los ciudadanos van a pasar una elevada factura a los gobiernos en el futuro en relación con los temas económicos, que hoy es lo prioritario, sobre todo en el mediano y largo plazo, si no empiezan a hacer una comunicación de gobierno donde incluyan absolutamente todos los temas, porque los ciudadanos se ven impactados por todos los temas, no solamente por el tema de salud que hoy nos lleva a encerrarnos en nuestros hogares, y lo vemos en muchos países europeos, en muchos países o estados de Estados Unidos, en algunos gobiernos incluso de Asia, donde, claro, la prioridad es el reporte de salud. Pero yo le pregunto una cosa, o les pregunto a ustedes una cosa, y me la hacía, esta pregunta se la robo a un usuario que ayer me la hizo en una transmisión en directo, pero que me puso a reflexionar. ¿Acaso existe hoy algún gobierno en América Latina que tenga plataforma de accountability o rendición pública de cuentas sobre COVID? Vale, obsesionémonos con el COVID, listo, de una. A ver la plataforma. La plataforma es ese diseñito donde aparecen los muertos, los contagiados con un mapa. No, por favor, o sea, eso ya está resuelto. Eso no, pues digo, es una pieza más, pero necesitamos una plataforma donde se pueda transmitir de una u otra manera, se transmita de una u otra manera, para que para que la gente pueda entender que este es un tema que da mucha mayor trascendencia, que en aras de la transparencia, incluso con algunas situaciones que se han presentado de supuestos casos de corrupción con la compra de mercados, en fin, yo creo que ustedes han estado enterados, pues yo creo que se hace mucho más necesario que esa plataforma exista, pero no una plataforma vertical, sino una plataforma digital, virtual, interactiva, una plataforma que permita que los usuarios se informen, se eduquen, pregunten, se enlacen con lo que viene ocurriendo. En clave de este tema, yo quiero compartirles 10 pistas de una u otra manera que considero que son vitales para poder entender este dilema de qué comunicar y cómo comunicar, sobre todo en tiempos de coronavirus. Lo primero, yo creo que los gobiernos tienen que concentrarse en emitir pocos mensajes que se repitan con comprensión y solidaridad. El lenguaje tiene que ser la comprensión, tiene que ser la solidaridad. Por eso es fundamental que la gente pueda tener mensajes de los gobiernos que sean pocos mensajes, pero que sean muy claros y que sobre todo haya muchos elementos de comprensión frente a lo que se está viviendo. Es decir, si yo hablo de infraestructura física, si hablo de viviendas, si hablo de deporte, yo tengo que hablar también desde la comprensión de dónde está mi usuario principal, que es el ciudadano. Y aquí retomo un tema de Mario Riorda, unas teorías o algunos principios o cosas que le he escuchado a este teórico argentino, gran colega, compañero, y es que definitivamente ese relato de frenar todo aquello que inste a la pasividad del ciudadano es fundamental. A veces lingüísticamente los gobiernos en sus eslogans, en sus párrafos, en los mensajes que emiten a los ciudadanos, instan a la pasividad. Él ponía el ejemplo de eslogans donde se habla de que los gobiernos actúan para el ciudadano, de que los gobernantes pueden hacerlo todo. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que existe y que hay que tratar de atacar. Un segundo mensaje, también bastante poderoso, es que es fundamental que haya claridad y que sobre todo se pilotee la comunicación que se quiere realizar. No solamente hay que ser claros, hay que ser comprensibles para el ciudadano y es fundamental poder pilotear de una u otra manera ese tema. ¿A qué me refiero con pilotear? Hombre, vivimos algo totalmente nuevo y hay una táctica en términos de gobierno y de liderazgo público, y es que a veces los gobernantes es bueno que pongan en circulación previamente ciertas decisiones de sectores importantes de la opinión pública y escuchen qué dicen los ciudadanos. Eso algunos lo llaman globos de ensayo. Es una táctica reconocida, es decir, mostrarle a los ciudadanos una potencial decisión, un hecho que posiblemente ocurra y escuchar qué piensa la gente frente a eso. Y todos los gobiernos, como cualquier persona en la vida,
puede recular, devolverse, replantear y dar a entender que obviamente se escuchó a la ciudadanía. Un tercer tema que también me parece importante es evitar los tonos negativos y de confrontación. Yo creo que ustedes lo han visto mucho en ciertos escenarios, ciertas de nuestras ciudades, lo hemos visto en Buenos Aires, lo hemos visto también en Ciudad de Panamá, lo hemos visto en Tegucigalpa, lo hemos visto en Bogotá, lastimosamente, donde muchos de esos escenarios de confrontación entre polos políticos, entre sectores políticos, pues lastimosamente matizan también el ejercicio público frente a la atención del COVID, pero también frente a la rendición pública de los gobiernos. Porque yo me juego con mi teoría. Si alguno no está de acuerdo, plantéelo, escríbalo. Me encanta que haya polémicas porque eso nos ayuda a aprender cosas nuevas y eso nos permite, digamos que, escuchar otras voces también, porque puede que no esté equivocado. Mi teoría, ¿cuál es? No hay que parar de comunicar a tiempo y destiempo cualquier tema adicional al COVID. El COVID es la prioridad, pero hay que comunicar todo. Derechos de la mujer, equidad de género, infraestructura, deporte, recreación, porque hay muchas cosas que no están ocurriendo en la calle, pero sí están ocurriendo en las herramientas virtuales, que no son medios de comunicación, señor gobernante. También citando a Riorda, y una investigación que para mí es una bitácora en términos de comunicación de gobierno en América Latina, me acuerdo mucho de esa investigación que se llama Gobernautas, donde se plantea el mismo Mario Riorda, director de esta investigación para el BID, que en los mensajes de gobierno, a través de redes sociales, se daba cuenta de que 9 de cada 10 mensajes que emitían los ciudadanos no eran respondidos por los gobiernos. Era un diálogo de sordos, era un monólogo. Hoy es posible un monólogo en tiempos de COVID o en la comunicación de gobierno que nos va a dejar el post-COVID. Yo me hago esa pregunta, yo creería que no. Y yo creería que los ciudadanos y muchos sectores de la sociedad le van a pasar factura a los gobernantes que no comuniquen en modo 360, que no entiendan que hay una prioridad en los temas de salud, ciencia y manejo de la crisis y mitigación del riesgo en términos del COVID, pero que hay un montón de temas que dependen o que son holísticos frente a la tarea de gobierno. Yo quiero saludar por acá a varias personas, Jimmy Morales, gracias, Jimmy Montes, perdón, gracias, Paula Andrea Gonzaga Franco, gracias, saludos desde Cali, muchas gracias Paula Andrea, Juan José García, Coronap, entiendo que en Colombia cumple ese papel. Muchísimas gracias, Juan José. Sí, señor, esta es una aplicación lanzada por el Gobierno Nacional y que de una u otra manera podría estar cercana a una plataforma de rendición de cuentas, pero creo que al conocer un poco la interfaz y la forma como al ciudadano se le ha educado, creo que no deja de ser, Juan José, una plataforma donde se trata de informar, es más informar, pero no tanto escuchar. No veo co-creación, no veo elementos que vayan más allá del tema de la crisis, no veo oportunidades de empleo, de productividad, no veo que se escuchen ideas y que se apliquen ideas. Gracias, Juan José, por tu valioso aporte. Andrés J. nos saluda, también Andrés Ponce de León, Andrés, colega, amigo de acá de Bogotá, muchísimas gracias por estar ahí. Víctor Hugo Gamba, hombre, Miguel, ¿cuándo cambias la presentación? Se va al audio. Muchas gracias, Víctor, ya acabamos de detectar el problema técnico. Por fortuna lo solucionamos. Víctor, un hombre que lleva muchos años trabajando en temas de comunicación de gobierno muy cerca del Palacio de Nariño de Colombia. Ahí está Lore, dice, ay, mi México. Bueno, eso podríamos decir de muchos estados, municipios y otros gobiernos que hay en este momento. Nixon Narváez, gracias. Yuri Ramírez está viendo el video, saludos para Yuri, muy querida también, integrante de Acopoli de nuestra junta directiva. Lore, Diego Calderón, Jaime Gutiérrez, Víctor Hugo Gamba, Diego Calderón Urrego, Santiago Uribe, Santiago, gracias, Andrés Ponce, Víctor, ya se arregló todo, gracias Víctor por el reporte, Jaime Gutiérrez dice que no se escucha, bueno, yo quiero que me digan aquí si ya se escucha porque sí me preocuparía que no se estuviera escuchando a esta altura, tuvimos unos problemas técnicos ahí al principio, pero si nos pueden reportar si ya se escucha el tema. Bueno, por lo que dice Juan José creo que ya se escucha, o sea que eso me da muchísima alegría. Vamos a continuar acá con la presentación y vamos presentando el tercer elemento, la tercera pista. Una cuarta pista, no voy a dejar la presentación full para que no se vaya el audio. Bueno, la cuarta pista es que tiene que haber una primacía para el criterio científico en forma y fondo y en el soporte de las decisiones. Yo creo que en cualquier aspecto de la comunicación del gobierno debería haber un soporte solo para la ciencia.
pero a veces los chiripazos, a veces las ocurrencias, a veces los aviondos que están cerca de los gobernantes, o ese sexto sentido de algunas damas o de hombres. Bueno, yo creo que el sexto sentido lo tenemos todos, pero yo le apuesto a que la ciencia es el mejor camino. O sea, cuando hay buenas investigaciones, cuando hay sondeo, cuando no se excede el tiempo en la oficina, sino que se va a la calle a escuchar al ciudadano, también ahí se está haciendo ciencia, también se está escuchando, también se está nutriendo. Pero en esto la investigación cuantitativa, cualitativa, las herramientas de investigación digital, pues de una u otra manera generan que esta ciencia sea algo prioritario hoy en este relato de lo que estamos haciendo en términos de comunicación política, comunicación del gobierno y más en tiempos como los actuales del COVID. Otro tema importante, este quinto tema, es leer el entorno antes de emitir los mensajes, lo que les decía yo a ustedes de una manera muy clara. A mí me dio mucha tristeza, por ejemplo, ver ciertos gobernantes casi que copiando ese famoso video de hace 10 días de Justin Trudeau, un video que yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí, viviendo en Bogotá, Colombia, hasta me generó tranquilidad a mí, sin ser canadiense. El fondo, la forma, la riqueza de la narrativa, la parte semiótica, el uso de los datos, la serenidad con la que el líder pudo transmitir esta comunicación, pues de una u otra manera generaron esa tranquilidad. Y es bien importante pues tener eso claro para poder, digamos, de una u otra manera avanzar en este ejercicio que nos está convocando el día de hoy, que nos parece pues bien importante que de una u otra manera se pueda lograr un ejercicio pues efectivo en este aspecto. Quiero también escucharlos aquí, ahí ya me dicen Acopol, Miguel, sí se escucha Jaime perfectamente, gracias Jaime Gutiérrez, un saludo muy especial para ti en este momento. De verdad que me da muchísima alegría poderte escuchar, poder saber que estás por allí y que estás siguiendo la transmisión. De verdad que es bien importante para nosotros pues este ejercicio. En este aspecto de la ciencia yo creo que siempre va a ser importante, digamos, el ejercicio comunicacional que podamos lograr. Es un ejercicio que tiene que verse enriquecido por todos los temas. En otros aspectos, digamos, la comunicación política y la comunicación de gobierno presenta o ofrece retos que es bien importante tener presentes, ¿cierto? Que es bien importante tener presentes. Estos retos, de una u otra manera, demandan también la revisión de protocolos. La revisión de protocolos en clave de esto que estamos diciendo, que es el tema de la ciencia. La revisión, digamos, de muchos aspectos que son bien importantes y que demandan de una u otra forma un ejercicio técnico que nos puede ayudar a poder entender muy bien cómo y cuándo tenemos que conectarnos con los ciudadanos. Estos protocolos, en muchos aspectos, generan normas que distancian al ciudadano del gobernante, que distancian al ciudadano del gobernante, de quien está ahí presente en términos de gobierno. Entonces, me parece que es bien importante lograr que el ejercicio de gobierno no me lleve a mí a una situación en la cual yo genere distancias con el ciudadano. Yo creo que eso es un tema muy negativo y es un tema pues que hay que de una u otra manera contrarrestar para poder generar aquí una situación que sea distinta, una situación que nos lleve de una u otra manera a transformar mucho o buena parte de este ejercicio técnico que hemos logrado construir. Creo yo también que frente a esta lectura de entorno es bien importante también como norma generar una rutina de informes. Lo vemos en algunos de los presidentes de América Latina que están generando, digamos, rutinas, digamos, de informes que son periódicos, ¿cierto? Y que no dejan lugar a posibles vacíos que de una u otra manera generan rumores, generan problemas. Yo creo que en este aspecto es bien importante generar o habituar a los ciudadanos a que exista una rutina de comunicación, donde pueda haber plataformas técnicas, donde pueda haber comunicación física de gobierno, donde pueda haber diversos temas que nos puedan llevar a poderle resolver al ciudadano su problema del día a día. Una séptima característica es contacto y conversación. Es la apertura a entender que hoy los gobiernos no están en pedestales y que el ciudadano demanda que el gobernante esté mucho más cerca. Obviamente, en tiempos de COVID, la presencia física se limita, los eventos de contacto físico se limitan, pero hay una gran cantidad de herramientas
virtuales que pueden de una u otra manera ayudar a que ese contacto no se pierda, sobre todo en esa demanda permanente que hace el ciudadano de que pueda haber de una u otra manera una retroalimentación y de que el ciudadano se sienta escuchado y se sienta valorado. Ese es un tema bien importante. Otra de las situaciones que me parece importante y que va muy conectada con esta pista es deje el monólogo, convérsele a los ciudadanos, no se enrede solamente, digamos, con no escuchar, con no responder, que en esto los gobiernos, de una u otra manera, sean gobiernos locales, departamentales, municipales, incluso las corporaciones públicas, los consejos, las asambleas, no solamente la mesa directiva, sino desde cada curul, tienen que hacer un ejercicio muy disciplinado a través de redes sociales, a través de WhatsApp y a través de todos los canales que hayan habilitado, porque algunos habilitan canales por deporte, pero después no los atienden, abren cuentas hasta en TikTok, sin saber qué es TikTok, que es la red hoy preponderante entre el público centennial y millennial, y que es una red de videos interactivos con muchas posibilidades cómicas, pero también muchas posibilidades de contar de una manera divertida las cosas. Abren muchas cuentas, pero no están disponibles para poder resolver las dudas de los ciudadanos. Yo creo que en ese aspecto es importante o es trascendental que se pueda tener ese ejercicio. Por último, un tema bien importante, dejar el culto al líder. Nuestros gobiernos, por una tradición de Occidente, que a veces tiene ciertos rasgos monárquicos, hace ver a ciertos gobernantes como si fueran reyes o pequeños reyesitos. Y hay equipos de gobiernos que se creen como si fuera una corte real. Para nada, el funcionario público es una persona que está hoy expuesta a un ejercicio público bajo una oportunidad histórica, en la cual, en esa oportunidad, tiene que generar de una u otra manera un contacto con el ciudadano como servidor. El servidor público tiene que practicar el servicio, el vicio de servir cotidianamente al mismo nivel del ciudadano. Es un servidor del ciudadano, el ciudadano con sus impuestos le paga. Entonces yo creo que ese culto al líder, hay que reemplazarlo por el culto a la ciencia, y más en tiempos de COVID-19. Y una décima circunstancia que me parece importante también señalar es no discrimine a nadie, no discrimine a nadie, nunca, nunca. En muchos de estos mensajes que se dirigen a personas mayores de 70 años, que se dirigen a cierto tipo de comerciantes, a cierto tipo de sectores socioeconómicos, a mujeres, a hombres, a partir de ciertas decisiones que se toman en algunas ciudades, pues llama mucho la atención que esos mensajes, al no construirse bien, terminen siendo mensajes discriminatorios o terminen siendo mensajes que contradicen el Estado social de derecho y la modernidad. Entonces yo creo que en ese aspecto es bien importante tenerlo presente. Pues bien, amigos, esta es nuestra intervención. A mí me parece importante de todas maneras resaltar acá la participación de la gente. Vamos a empezar a saludar, o vamos a seguir saludando a la gente que se sigue conectando. Eduard Páez está por allí. Eduard, saludos. Sé que estás por allí en Bolivia, muy atento de todos tus logros y todas tus ideas interesantes también para este tema. Alfredo Jones Sánchez, saludos desde Bucaramanga. Desde su opinión, ¿está bien el uso de fotos por parte de los gobernantes a la hora de entregar ayudas a la comunidad? La pregunta del millón. No. Yo creo que hay que regular ese tema. Mire, ahí hay una mala interpretación. Esta semana le escuché a Luis Duque decir que él no estaba de acuerdo con el tema de la entrega de mercados y de ayudas. Yo no voy a tratar de quedar bien con nadie. Yo no soy enemigo de que se registre la generosidad del líder político y de los gobiernos. De lo que no soy amigo es que se personalice la generosidad. Ojo, es que el gobernante actúa con los recursos de nosotros, con nuestros impuestos. Entonces, ¿cómo así que él es muy generoso y dónde quedan los ciudadanos dentro de ese relato de generosidad? Entonces, no soy enemigo de que dentro de un grupo de personas que entregan aparezca el gobernante. El tema es que por este culto al líder que plantea Mario Riorda, caemos de una u otra manera en hiperventilar al gobernante. No sé si a ustedes les pasa, pero en algunas rendiciones de cuentas de los primeros 100 días, que hoy pues no tuvieron lugar por obvios motivos, como lo decía al principio de esta transmisión, a veces se saca en un periódico cada página 3 fotos del alcalde o del gobernador. No hay nada más premoderno, no hay nada más antiguo, no hay nada más que sature al ciudadano, que esa
hiperventilación comunicacional, ese sacar al alcalde en todas las fotos, al gobernador en todo, y hay líderes que al sufrir de ego creen que se desconoce que ellos tienen la acción. Recuerden, sobre un territorio, cuando actúa un gobierno, inmediatamente el ciudadano entiende en cascada que hay un gobernante. Y la gente no es boba, la gente es inteligente y lo capta. Y eso es un tema que se puede corroborar en la práctica, que ya, digamos, se ha corroborado en la práctica, Alfredo. También nos saluda por aquí Miguel, Eduard nos dice, Miguel, un abrazo. Enseguida tu pregunta, Eduard, vamos a darle aquí cabida a las demás personas. Andri García, saludos desde San José de Costa Rica, saludos también para ti, Andrei, gracias por estar conectada. Tenemos por aquí también a Camilo Cardona. Dice Camilo, sería claro entender si hoy en día las instituciones públicas tienen sus redes sociales como un canal oficial para derechos de petición o no solo comunicación. Esto puede hacer que el gobernante y sus entidades no tengan la obligación de responder y por eso queden ese 9 de cada 10 que mencionabas previamente. Interesante claridad, Camilo. Yo le agregaría otro tema. ¿Cómo entendemos el servicio de gobierno? ¿Cómo entendemos que un gobierno es servicio o no? ¿Cuál es la cultura de servicio que existe en nuestros gobiernos? Hemos hecho una suficiente gestión del cambio para dejar de entender que desde el gobierno tenemos que responder a los ciudadanos, incluso a aquellos que acosan con derechos de petición, con acciones de tutelas. Entonces, claro, obviamente, quizá muchas de estas comunicaciones que se dan allí no se convierten de respuesta inmediata. Pero ojo, si yo abro un canal en una red social, ¿acaso no debería tener como mínimo un bot que responda diciendo que lo recibí? O quizás eso es muy comprometedor al no tener personal para responder. Lo entiendo desde la práctica porque yo lo vivo con los gobiernos que asesoro. Entonces mejor cierre esa red social, no la abra si no está en capacidad de responderla. Nuria Astrid Gómez, querida socia, ya enseguida voy a responder algunos de los comentarios que nos hacen los socios. Gracias, Miguel, el placer es mío, dice Jaime Gutiérrez. Olga Esther Saporiti nos dice que es de residencia en Chaco, Argentina. Olga, un saludo y un placer que estés por allí. Sandrita Arango también está con nosotros. Habla Nixon Narváez. Nixon dice, el ciudadano, bueno, debe ser el ciudadano, solo tiene su atención en el virus. Comunicar otras cosas no es más peligroso para la marca. Bueno, bien interesante tu pregunta, Nixon. Yo creo que sí. A ver, cuando hablamos de marca, gobierno, gobernante y territorio, recuerda que hablamos de marcas distintas. Una cosa es la marca del gobernante, otra la marca del territorio que interviene el gobernante y que impacta a su gobierno y a él mismo, y otra la marca de ese gobierno. Entonces, ¿desde cuál de los escenarios yo podría comunicar infraestructura, ayuda al campesino, salud, o cómo esos relatos yo los puedo enmarcar en medio de esta coyuntura para hablar? Uno de los casos más, digamos, resonantes fue el tema del plan de desarrollo, que a propósito hace unos días también acá por Acopol, nuestro integrante, colega Felipe, nos compartía el tema de los planes de desarrollo. Definitivamente yo creo que los planes de desarrollo de Colombia, que están formulando alcaldes y gobernadores, tienen que replantearse en muchos aspectos, porque el solo aspecto financiero hoy del Estado colombiano, la situación fiscal del Estado colombiano, de las gobernaciones y de los municipios se va a ver trastocada. Y los efectos del post-COVID en Colombia, recordemos, según lo que dice la ciencia, va a afectar la estructura productiva del país, el empleo, va a tener un gran impacto. Entonces, al volcar muchos de estos esfuerzos hacia esa recuperación económica en el post-COVID, pasado todo este periodo duro que se nos viene en las próximas 2 semanas aquí en esta zona de América Latina y en Estados Unidos, pues se tienen que volcar a la ayuda de los ciudadanos. Por ende, yo sí creo que hay que comunicarlo, pero hay que hacerlo con delicadeza y hay que hacerlo acogido a la solidaridad y a la consideración como los ciudadanos, como lo decía ahorita. Víctor Hugo Gamba dice, muy buenos planteamientos de Comunicar 360, no todos nuestros gobernantes lo están haciendo. Juan Sebastián se suma, Andrés Ponce también, algunos se reportan que ya se está escuchando bien, perfecto. Pasamos aquí a responder algunas inquietudes de otras personas. Dice aquí Nuri Astrid Gómez, ¿lograron los gobiernos locales crear o posicionar una marca gobierno antes de la contingencia del COVID-19? ¿Quiénes lo lograron? ¿Cómo están compitiendo esa marca local con la marca del gobernante? Bien interesante tu pregunta, Nuri. Yo creo que muchos gobiernos lanzaron, mejor dicho, se ocuparon de organizar sus equipos de trabajo, de formular su plan de desarrollo, de sacar alguna iconografía, algunos eslogan,
pero es que un icono, un logo y un eslogan no es una marca de gobierno. La marca de gobierno es una experiencia que se percibe desde el portero del edificio, desde la persona que atiende el PA en el pueblo, desde quien atiende al campesino, en la página web, en las redes sociales, en la carta que me escribe el alcalde, en la llamada, en el audio que me envía, en muchas experiencias del ciudadano frente a un gobierno, frente a un territorio, es donde se percibe esa marca de gobierno. Entonces yo creo que los plazos fueron cortos realmente y a veces la torpeza es mucha porque se cree que un eslogan o un logotipo hace ya, una marca de gobierno y genera ya una sensación, una percepción única, irrepetible, considerable, de 5 sentidos hacia el ciudadano. Los dice por aquí también Yuri Ramírez. Yuri, hola Miguel, como siempre un gusto escucharte. Gracias Yuri, gracias por estar siempre pendiente de todos estos ejercicios. Los Facebook Live, los Instagram Live sirven como un canal de comunicación eficiente en sectores donde no hay buena conexión digital. ¿Qué recomendación darías? Yuri, una pregunta muy recurrente. Ayer teníamos una webinar también con nuestros aliados en materia digital aquí en Bogotá, Low Room, y nos hacían mucho esa pregunta. Los problemas de conectividad son reales en las zonas rurales. Sin embargo, en el enclaustramiento que está ocurriendo en las zonas urbanas, con algunos brotes de indisciplina social, pues es inevitable, también están ocurriendo en zonas rurales, quizá no con el encierro tan fuerte que podemos tener en zonas urbanas. Y allí puede haber comunicación directa desde lo digital. En esa primera parte de tu pregunta planteabas el tema de los live, como puede que no haya suficiente conectividad, sobre todo para hacer contactos tipo video como estos, que son más fluidos cuando existe una buena conectividad. Yo creo que ahí es donde los gobiernos tienen que, digamos, entenderse digitales más allá, entenderse virtuales más allá de lo digital. Me hago entender, yo creo que la hiperconectividad digital no es virtual. Las muñecas rusas que se meten una encima de otra o los jeroglíficos de los egipcios tenían hipertexto, tenían hipertextualidad. Entonces yo creo que el volante físico, el periódico, la radio comunitaria, el perifoneo, no pierden vigencia si se les puede generar herramientas de hipertextualidad y de interactividad. El gran problema de la comunicación en términos generales es que, y sobre todo en gobierno, es que la entendemos vertical. El gobernante dice, ustedes obedecen, yo informo, ustedes me creen. No, hoy tenemos prosumidores y en zonas rurales sí que hay prosumidores. Yo lo pude descubrir en las elecciones del año pasado en Ecuador y en Colombia, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con nuestra empresa, con zonas rurales que nos descrestaron por su conectividad, por su interactividad, por cómo manejaban el tema de los mensajes de texto, por cómo volvían virtual lo físico, cómo conversaban en Facebook a partir del perifoneo, del volanteo y otras experiencias físicas que no son digitales, no son virtuales. Entonces, yo creo que hay que mirarlo, cada caso es distinto. Y frente al Facebook Live, yo creo que hay un endiosamiento del Facebook Live, del Instagram Live, pues, y de las transmisiones como tal. Yo creo que la transmisión, como lo dice Juan Sebastián Delgado, se lo he escuchado muchas veces, el querido amigo experto en digital, se tiene que trabajar en un 80% en el off y en un 20% en el on. Es decir, cuando yo salgo en directo no quiere decir que ya sea un éxito. Pues ok, funcionó muy bien. No, señor. Yo tengo que trabajar en una promoción, tengo que divulgar por diferentes canales, dar contenidos, dar pistas, convocar, mandar mensajes para poder garantizar que mi puesta en escena, que mi transmisión realmente va a ser recibida por todo el público. Y terminada la transmisión, yo tengo que empezar también a divulgar los mejores mensajes del gobernante, los puntos de gobierno, generar ICARs, generar volantes, generar las piezas y generar una batería de mensajes que me permita llegar a todos los públicos que no tuvieron acceso a ese on. Entonces, el off, antes y después de las transmisiones, es fundamental. Si no, pues es un ejercicio más que no va a traer mayores audiencias. Por aquí veo quién es más. Ojalá que no se me pase ninguna pregunta. Si se me pasa, ustedes me acuerdan, por favor. Saludos aquí, Nuri. Gracias por la respuesta. Felipe Mendoza dice, comunicar para transformar desde la diferencia. Un abrazo, Miguel. Un abrazo para ti, Felipe, allí en Tunja. Olga Esther Saporiti nos dice, creo que las primeras semanas los gobiernos estuvieron abocados a tratar la pandemia. En mi provincia ahora está viéndose la picardía política, pero los ciudadanos lo visualizan enseguida. A mí me encanta eso, me encanta que haya veeduría, que haya vigilancia,
que estemos pendientes de los detalles, que estemos pendientes donde los corruptos, los miserables corruptos se quieren robar el dinero que nos permitiría a todos estar tranquilos. Ayer escuchaba a un economista decir, hoy las empresas deben pagar para que los ciudadanos no vayan a trabajar. ¿Cuándo nos habíamos imaginado eso? Pero es real. Y el ciudadano que necesita vivir del día a día, que tiene hambre y que sale a la calle a exponer su vida para poder alimentar a su familia, creo que estaría más tranquilo en la casa si sabe que los políticos no estuvieran robando o haciendo acciones tan miserables como las que estamos viendo. Entonces, rechazo total a eso, Olga. Ocurre allá en Argentina, ocurre también aquí en Colombia y pues es triste. André García dice, ¿esta pandemia será vital para que muchos gobiernos suban o bajen su popularidad? Definitivamente, André. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado gobierno muy claro, que hay gobiernos que no estaban brillando y que están brillando un poco más por su capacidad, por su cientificidad, por su criterio, por su rigor, porque priorizan al ciudadano por encima de su propio ego y que además tienen la experiencia para gobernar. Pero también hay alcaldes en Colombia, prefectos en otros países de América, en Ecuador, en Perú, jefes de provincia, concejales, diputados, legisladores en México, en Estados Unidos, senadores, alcaldes, gobernadores, que definitivamente han dejado mucho que desear por su ausencia, por su irresponsabilidad, por su falta de previsión, por su desconocimiento, por su egocentrismo al no asirse al conocimiento científico y al conocimiento de la gente de salud, que es el principal para atender este tipo de situaciones. Aparece también allí otra pregunta, Carlos Alberto Rivera. Hola Miguel, como siempre vienen encaminadas sus apreciaciones. Muchísimas gracias, Carlos, a usted por los aportes. Gracias por compartir tus conocimientos y experiencias. Gracias a usted también por este mensaje. Aparece allí Jimmy Montes, colega de acá de Bogotá. Miguel, esta pandemia sin lugar a duda cambió por completo la agenda de los gobiernos que llegaron en enero. Nos están enseñando el verdadero valor de las cosas esenciales: familia, salud, medio ambiente, comida, hogar, etcétera, y cómo carecemos de ellas frente a una emergencia como el COVID. Desnudó muchos temas, desnudó sobre todo la inequidad, creo yo. Así las cosas, ¿hacia dónde debe ir el viraje de los gobiernos que venían con una agenda macro, infraestructura, economía, etcétera? ¿Cómo ajustar esa nueva realidad en los planes de desarrollo y por ende la comunicación de gobierno? Pues Jimmy, partamos de algo y todas las demás personas que están hasta ahora ahí conectadas. Los planes de desarrollo en Colombia tienen que transformarse. ¿Por qué? Porque hay un tema primero fiscal, presupuestal, de disposición de recursos que se va a ver afectado por la forma en la que se tiene que invertir recursos para abastecer la necesidad de la gente más pobre, para abastecer al sector salud, a hospitales, para poder atender esta pandemia. Incluso en las próximas 2 semanas se habla de que del 15 al 26 de abril Colombia va a tener el momento más crítico y es donde se podría empezar a aplanar la curva. Los gobiernos tienen que invertir en esto y esto supone, en medio de grandes carencias fiscales como las que está viviendo el Estado colombiano y que desde el año pasado lo sabemos, con cifras de 200 billones de pesos menos que se tienen en las arcas del Estado, de que se hace necesario definitivamente una reforma fiscal y que se hace necesario también que el Estado subsidie. Esta noche el presidente Duque en su alocución dio a entender que no se va a cobrar para muchas de las personas que trabajan independientes como contratistas o quienes están vinculados en nómina los temas de seguridad social. Va a haber como una especie de, digamos, de suspensión en estos pagos, pero además que a través de una entidad financiera como Bancoldes se va a tratar de financiar a las MIPYMES las nóminas de estos 3 meses que vienen. Entonces es una forma a través de la cual el Estado subsidia al sector productivo para que no haya una masiva pérdida de empleos. Yo creo que los esquemas digamos, de planificación del territorio y los planes de desarrollo, al menos en los 2 primeros años de los 4, se van a ver fuertemente trastocados por muchas de estas decisiones que no solamente hacen que salga mucho dinero desde el Estado hacia diferentes sectores del sector productivo para que no haya una crisis social, sino también porque el Estado también va a dejar de percibir muchos recursos vía tributos, vía impuestos, vía diferentes canales, que de ninguna manera se van a poder ver solventados por los compareños, por ejemplo, la gente que está incumpliendo, o por muchas otras fuentes de financiación. Dice por aquí Andrés Sánchez, un gusto saludarte, Miguel. En temas de costo-beneficio, ¿prefieres marca gobierno o marca región? Uy, qué pregunta. No, mira, yo soy un convencido en la práctica, porque eso es un tema que en la teoría
pues uno puede elucubrar muchos temas, pero en la práctica de que cuando existe una marca territorio fuerte, que no es solamente turística o solamente captación de viajeros, ojo, hay una confusión allí, se piensa que siempre la marca territorio es una marca para captar solo turistas, pero no, es un tema para captar inversión, para que el ciudadano gane autoestima, para que la institucionalidad se fortalezca, para que la ilegalidad pierda. Tiene un horizonte mucho más grande que solamente lo turístico. La marca de gobierno es obligación del gobernante que llega, de fortalecerla, no solamente por su ego, sino para poder ser portaestandarte de temas que van más allá de la persona. Es que quien gobierna tiene una investidura, que es el cargo, pero no es la persona, ¿sí? Es el cargo, y ese cargo tiene una representatividad en términos de estabilidad institucional. Entonces hay que entenderlo desde ahí. Y la marca territorio, yo creo que un gobernante que trabaje bien y sin egocentrismo, la marca territorio, va a ver cómo esa marca territorio, en un efecto cascada, favorece su gobierno, y en un efecto cascada, con una aparición moderada de su imagen, no salir en todas las páginas, en todo lado, le golpea a su propia popularidad. Es un tema que, créanme, yo lo he aplicado con gobiernos en los que he trabajado y lo he aprendido de muy buenos líderes que han sido reconocidos. Más preguntas por acá. Aparece otra pregunta de, a ver, Eduard Páez. Dice Eduard: Miguel, abrazo. ¿Cuál es el límite entre legitimidad y legalidad entre los dos perfiles personales de los gobernantes y los perfiles oficiales? Interesante pregunta. Primero, la legalidad es la dinámica o el marco de actuación que debe movilizar o que debe orientar a cualquier gobierno y a cualquier gobernante. Es el asidero principal, máxime en una cultura occidental y en la cultura colombiana, donde nuestros estados se gestaron, digamos, de una manera, no sé si muy legalmente o muy leguleyamente. Permito el margen de duda para lo que la historia nos ha enseñado. Pero al menos estamos muy centrados en los temas, digamos, legislativos y en los temas de ley, que son dos asuntos distintos, que plantean una actuación en un marco de legalidad. Pero hoy lo mediático y la comunicación, que es algo totalmente emparejado con la gestión, Gobernar es comunicar. Cuando se gobierna bien se está comunicando, pero a veces se gobierna muy bien y no se comunica, o a veces no se hace nada y se hace una comunicación maravillosa, pero yo soy de los que pienso que el tiempo y los años van mostrando quién es quién, y el ciudadano no perdona, el ciudadano tiene memoria. Usted lo plantea, Eduardo, frente al tema de el perfil personal de los gobernantes y los perfiles oficiales. Mira, a mí eso me parece una tontería, ese tema de los perfiles, donde la gente dice, nada de lo que yo digo aquí compromete a mi empresa. Los gobernantes son gobernantes 7/24. Los gobernantes son gobernantes desde que se posesionan hasta que dejan el cargo. Incluso yo creo que tiempo más, 2 o 3 años más, siguen siendo gobernantes y responsables de muchas cosas. Entonces ese tema de que yo tengo mi perfil personal y mi perfil de trabajo, no, el ciudadano como audiencia digital está viendo y consumiendo los dos perfiles. Si usted quiere darle un matiz más personal, más íntimo a sus perfiles personales, maravilloso. Pero hay redes que eso no lo permiten. Twitter, por ejemplo, no permite eso, y además los temas personales en Twitter hay que tratarlos con una delicadeza grande para que no se tenga el mundo encima o haya malas interpretaciones. Entonces, yo creo que puede haber redes como Instagram, como Facebook, donde eso todavía tiene ciertos límites, pero en términos generales yo creo que quien gobierna lo hace 7 días a la semana, 24 horas al día. Andrés Ponce de León nos dice, Miguel, ¿cómo hacen los congresistas para no caer en la imagen de que no están trabajando por la cuarentena? ¿Y qué sugieres para su comunicación? Una muy buena pregunta, Andrés, sobre todo porque en Colombia ni Cámara ni Senado han entrado a trabajar de manera formal, según la ley. Están haciendo reuniones y escenarios informales, virtuales, de reuniones con ministros, de reuniones en comisiones, de reuniones por ciertas temáticas. Sin embargo, yo creo que esta semana, en medio de ese debate sobre donar o no donar el salario, que a propósito yo creo que eso es una acción que, si no se hace de manera inteligente y no tan visible, termina siendo populismo, pues termina siendo un tema que realmente no contribuye de una manera enorme a digamos, solucionar este problema. Yo creo que el tema de los congresistas es tratar de transformar sus redes sociales en escenarios de conversación, tratar de generar ejercicios a través de los cuales puedan contribuir al Ejecutivo, no ser piedra en el zapato del Ejecutivo, no ser
problematizadores de la tarea del Ejecutivo, sino facilitar, hacer control político frente a todos estos casos de corrupción que han aflorado y los demás que puedan aflorar, garantizar el ingreso de los colombianos y meterse en un terreno que no es el del recinto de sesiones, meterse en un terreno que no es en el de ser contraparte del gobierno, porque la situación es crítica y es dramática y con eso ayudarían a crecer la imagen del Ejecutivo. Esto va también para los concejales y los diputados, que en muchas regiones del país le preguntan a uno, algunos que son clientes y otros que son simplemente amigos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Y yo creo que el margen de acción es importante en términos de opinión, más no de opiniones negativas, críticas, la crítica era permanente, sino con control político, con argumentos, con aportes, con propuestas, el contacto para escuchar al ciudadano, para transmitir las necesidades importantes de aseo, de higiene, de poco contacto físico, de poder entender las decisiones que está tomando cada gobierno en lo nacional, en lo local, en lo municipal. Yo creo que ese hacer entender, hacer pedagogía, ser, digamos, traductores y facilitadores es una tarea que hoy le convendría mucho a los congresistas y, repito, ampliando tu pregunta, Andrés, a los diputados y también a los concejales, a las juntas administradoras locales, a los cabildos, en fin, a todas estas, digamos, personas que están en general. Nos pregunta por aquí otras personas, vamos a ver nuevas preguntas. Damián Perazzi, Andri García. Andri, me has hecho como 4 preguntas, ahorita te las respondo todas ya saliendo de la transmisión, todas muy ligadas con lo que estamos diciendo. Briño Roberto Batista Montero, desde República Dominicana, saludos para ti y para toda la gente allá en República, esperando la nueva fecha de elecciones, pues para seguir trabajando allí en las campañas que tenemos pendientes para el poder legislativo. Desde República Dominicana, saludos para todos. Esta pandemia nos hace repensar acerca del sistema de salud público de nuestros países. Bendiciones, maestro. Definitivamente, Brini, nos hace pensar en cómo funcionan este sistema de salud. Le leí una entrevista al exministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, en relación con la forma en la que estas decisiones que se han tomado no son garantía y generan mucha burocracia, sobre todo la llegada de recursos rápidos a los hospitales del país para atender esta pandemia. Pero él ponía, por ejemplo, el paralelo de que las leyes en Colombia han favorecido que no nos llegue la factura a la casa como pasa en Estados Unidos. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que muchas personas en Estados Unidos, si acceden a los servicios de salud, no solamente tienen que pagar sus propios servicios de salud en algunos casos, sino también recibir factura de los costos que ha tenido el sistema a partir de este desborde con el tema del coronavirus. Entonces, yo creo que hay que reformarlos, pero pues entendiendo mucho la realidad del sistema económico, social, político latinoamericano, sobre todo en el caso de República Dominicana y en el caso de Colombia. Don Memo Henao, un saludo para usted, hombre, qué rico tenerlo por acá. Felicitaciones por tu trabajo, gracias, Memo, alguna vez hiciste parte de nuestro equipo. John Celis, un placer saludarte en Envigado, Antioquia. Andrés Ponce de León, gracias por la respuesta. Aparece allí Juan Roca. En el escenario futuro de la minimización de la pandemia, ¿qué tipo de nuevos movimientos políticos locales o regionales crees que tendrán más éxito? El tema de los partidos políticos hoy es lamentable. En tiempos de profunda crisis del ejercicio político y de los partidos políticos, yo creo que repensarse y convertirse en verdaderos tanques de pensamiento sería provechoso. Repensarse y convertirse en escenarios que no solamente sean electorales sería provechoso. Repensarse y proponer soluciones no solo frente a la pandemia, sino frente a la prospectiva de los próximos 10 o 20 años en nuestros países sería algo aportante, pero yo veo lastimosamente muy distante a los partidos de este tipo de propuestas, lo siento desdibujados. Y en clave de su pregunta, Juan, yo creo que los movimientos ciudadanos que puedan realmente representar la agenda de inconformidades, de hastío, de resistencia, de contrasistema que venimos viviendo en el caso de América Latina van a ser exitosos. Ya lo están siendo exitosos en algunos escenarios políticos locales y regionales y yo creo que eso va a generar una transformación.
Nixon Narváez nos dice por acá, ¿cómo supone serán las campañas de campo en los próximos años? Nixon, ya nos habías hecho una pregunta, esa te la respondo ahora por interno para poder abarcar muchas más personas que nos están haciendo preguntas desde otros lados y que también, aquí aparece otra pregunta de Alexander Londoño, nos dice Alexander, ¿es lícito que hoy los gobiernos no se obsesionen tanto con el COVID y puedan entrar a comunicar otros temas? Bueno, ese es el motivo principal de esta transmisión y ha sido nuestro, digamos, escenario desde el principio. Mi hipótesis, hay que seguirlo haciendo porque luego, pasado este tema en la agenda del ciudadano, no van a aparecer excusas, ni nada va a poder ser excusa. Distinto a lo fiscal, es decir, a cómo los recursos cada vez pueden ser más recortados, pero es claro que en la gestión de gobierno, desde el Poder Ejecutivo sobre todo, se pueden hacer muchas cosas que no necesariamente suponen inversión de recursos económicos. Entonces, eso también hace parte de la gestión de gobierno y eso hay que empezarlo a comunicar con comprensión, con solidaridad, tratándolo de alinear con la situación que viven los ciudadanos. Un alto porcentaje de los ciudadanos de América Latina hoy están en cuarentena y eso es lo más cercano a una situación traumática, lo dicen los especialistas en temas de psiquiatría y psicología. Hoy la gente está encerrada en los hogares y está siendo más sensible frente a la información que recibe. ¿Cómo aprovechar, capitalizar, poner de mi lado como gobierno gobernante, de mi marca, esa sensibilidad a partir de lo que el ciudadano necesita? Que eso no es un tema de dar discursos promeseros, como Prometón, un personaje muy famoso en Medellín que alguna vez sacaron, que era Prometón, que era un político tradicional que prometía muchas cosas que no cumplía. Pero ¿cómo matizo mi discurso, mi relato, mi rendición de cuentas a la solidaridad, a la sensibilidad y a lo que la gente está viviendo? ¿Cómo lo hago? Porque yo también como político, ustedes como políticos están allá encerrados, están viviendo algo parecido y quizá tienen inversiones, tienen empresas, están preocupados, no tanto el funcionario público que tiene una nómina, pero hay muchos que también están preocupados y que viven una situación en la cual deberían ponerse en los zapatos, empatizar con el ciudadano para que se pueda comunicar cosas distintas en este ejercicio. Bueno, aparece por acá Juan José García. Juan, esa pregunta te la respondo luego por interno. Carlos Alberto Rivera Giraldo, ¿qué rediseños dentro de las próximas campañas políticas se preservarán en Colombia para las justas electorales legislativas en 2022? Bueno, también en Ecuador en 2021, en República Dominicana las que vienen, en Paraguay en octubre. Hay varios temas que se van a empezar a replantear, sobre todo lo que vengo diciendo en toda la intervención, frente a que el tema económico va a ser prioritario, frente al tema de la sensibilidad de los ciudadanos, frente a que no vamos a salir fácil y rápido de este asunto, frente a que definitivamente habrá unos temas de la economía, como el caso de la afectación por las remesas, el caso de la aceptación por temas de turismo, el caso de todos los temas inmobiliarios, restaurantes, oficinas, el tema de las materias primas, cómo se va a ver afectado, porque no solamente está afectada la oferta y la demanda, el nuevo negocio de la ciencia, definitivamente las TICs para la educación, salud, los temas de gobierno digital hoy cobran mucha vigencia. ¿Cómo operará el Congreso? ¿Cómo operarán los congresos? Esto no es un tema solamente de hacer transmisiones o de canales de interlocución, sino que va mucho más allá. Va más allá con el Big Data, con el Internet de las Cosas, con el blockchain, que son herramientas que se pueden utilizar para la interactividad y que ya gobiernos, por ejemplo, como he visto en Noruega, en Suecia, en algunos estados de Estados Unidos lo venían haciendo. ¿Cómo cambia el sistema judicial? Eso es otra pregunta. ¿Cómo cambian las notarías? El gobierno digital, los servicios de gobierno, las PQRS, que ahorita lo mencionábamos en esta transmisión. Entonces, pues digamos que esa es como la inquietud que se plantea. Yo quiero agradecerles a todos. Se ha cumplido ya la hora que me han dicho que duran estas transmisiones. A las demás personas agradecerles, a Walter Duque, a Juan José, a Andrés Felipe Vargas, a todos, agradecerles y pedirles excusas por los problemas técnicos que tuvimos. De todas maneras, les agradecemos mucho. En nombre de Acopol me tomo la vocería, en nombre propio de Acopol, de la asociación a la que pertenezco. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí un Jueves Santo a esta hora, que dejen a sus familias, vayan, busquen otra vez la familia, y nos vemos muy pronto. Síganme en mis redes, en Twitter, @Jaramillo Luján,
en Instagram, @JaramilloLuján M, de Miguel, al final del Jaramillo Luján, y en las demás redes como Marketing Político y Gobierno. Gracias, estamos siempre en permanente contacto.